En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, ya hemos predicado sobre el tema de este domingo, la curación del siervo o del niño o del hijo del centurión, que tenía más fe, según nuestro Señor. Más fe, no había hallado tanta fe en Israel como de este centurión, que era un pagano. Y le valió el elogio de nuestro Señor. En todo Israel no había tanta fe en el Mesías. Relacionado con esto está la fiesta de mañana lunes, la conversión de San Pablo. Timoteo, también hoy fiesta de San Timoteo, obispo, consagrado por San Pablo. Entonces, la fiesta de mañana, la conversión de San Pablo, dice, el mismo San Pablo dice de él mismo que él aventajaba a muchos en el celo por las cosas de su religión. La conversión de este hombre no se explica naturalmente, sino que por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo mismo resucitado. Dice un exégeta que se da a entender que este fue un acontecimiento de los que hacen época. Los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, lo relata 3 veces. Las 3 veces por el mismo San Pablo. Entonces es un acontecimiento que hace época, efectuado no por el Espíritu Santo, dice el exégeta, sino por nuestro Señor Jesucristo en persona, y que constituye el nuevo convertido en apóstol, de las mismas características de los que habían estado con el Señor desde el principio hasta su resurrección. Como se ve, nuestro Señor con los apóstoles, Él obra personalmente, no la tercera persona de la Santísima Trinidad, como hace con la Iglesia, sino con los apóstoles Él personalmente. Varias veces se le apareció nuestro Señor a San Pablo. Vamos a aprender un poco, porque como decíamos, como este es un acontecimiento que hace época, es un hito muy importante en la historia de la Iglesia, al principio de la historia de la Iglesia, se aprende mucho. Por lo pronto aprendamos hoy cómo obran los espíritus, el espíritu de Dios, los espíritus buenos, y el espíritu de Satanás y sus espíritus subordinados, los espíritus malos. Pero como sabemos que Satanás, ni los espíritus buenos, ni el Espíritu Santo, salvo excepciones, salvo milagros, no obran inmediatamente. Como esta es la historia de los hombres, obran mediatamente, o sea, por medio de los hombres o de las instituciones. Ahí se ve entonces las instituciones a quien obedecen, o al Espíritu de nuestro Señor, a los espíritus buenos, o al espíritu de Satanás y a los espíritus malos. Según, como decíamos, los Hechos de los Apóstoles, Saulo se hace en unas pocas horas de ser un fariseo, de los más celosos, se convierte en un fariseo al revés. Fue una conversión perseverante y duradera, probada con duros sacrificios, como hace Dios siempre. Él nos convierte, nos da la fe verdadera y luego después nos somete a duros sacrificios para que tengamos méritos. San Pablo entonces era, dice él, el que más se empeñaba por acabar la obra del Señor Jesús, así lo dice. Perseguía a muerte esta doctrina, dice en los Hechos de los Apóstoles. Yo perseguía a muerte esta doctrina. Al perseguir a los seguidores del Señor, Saulo perseguía al mismo Señor. En esos 3 capítulos, como hablábamos, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y capítulo 26, que los invito a que lo lean, que están muy productivos. En esos 3 capítulos, San Lucas cuenta la conversión de San Pablo. San Pablo la cuenta 3 veces ante distintos personajes, y en cada
episodio agrega cosas muy interesantes. Dice en uno de ellos: yo me creía con el deber de hacer mucho contra el nombre de Jesús Nazareno. Ahí fíjense cómo se va mostrando cómo antes obedecía a un espíritu, al espíritu que ahora conduce, que dirige la sinagoga, el espíritu del mal. Así decía él: yo me creía con el deber de hacer mucho contra el nombre de Jesús Nazareno. Y le hice en Jerusalén, donde encarcelé a muchos santos. Le hice mucho daño, donde encarcelé a muchos santos, con poder, para ello tenía poder de los sumos sacerdotes. O sea, es oficial la persecución, sigue siendo. Aunque no lo digan, nunca lo dicen, pero la persecución es oficial en esa institución. Con poder, dice él. Para ello tenía poder de los sumos sacerdotes, y cuando los maltrataba o los mataba, yo daba mi voto o mi consentimiento. Muchas veces, por toda la sinagoga, les obligaba a blasfemar a la fuerza de castigos. Les obligaba a blasfemar a fuerza de castigos. Loco de furor, dice, contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Fíjense cómo se ve el espíritu de Satanás, cómo se manifiesta por medio de hombres e instituciones. Ese espíritu continúa en el mismo grupo que San Pablo abandonó, por supuesto. Este es el espíritu de Satanás y de sus secuaces, de sus satélites, como dice la Escritura, los que le rodean, de su reino. Apoderado de la sinagoga por castigo de Dios. Celo por mi religión y mi nación, decía él. Se esconde bajo el celo por su religión y por su nación. Muy interesante. Ya convertido, sufrirá él en su persona ese furor. Ahora ya no es más él el perseguidor, ahora era él el perseguido. Cuando les habla en el capítulo 22 de los Hechos, dice: hasta estas palabras los judíos lo escucharon, lo estuvieron escuchando, mas aquí levantaron el grito diciendo: haz desaparecer de la tierra ese hombre, que no merece vivir. Ese es el lema que tienen ellos hasta el día de hoy. Haz desaparecer a esos hombres de esta tierra porque no merecen vivir. ¿Qué es lo que se está viendo? Ya no hay más cabida para el católico, para el catolicismo, no, para el catolicismo verdadero no hay más cabida. Haz desaparecer de la tierra ese hombre que no merece vivir. Gritaron todos, dice, rechinando los dientes y tirando tierra, tirando polvo al aire. Sobre todo cuando él les dijo que el Señor Jesús me manda a predicar a los gentiles, le dijo eso. Se pusieron furiosos. Se ve la lengua de la serpiente. Como decíamos, la serpiente y sus secuaces no pueden obrar directamente. Dios no los deja, salvo extraordinariamente cuando hay alguna posesión, pero no se puede, eso no es lo normal. Entonces, ¿qué hacen? Obran por medio de hombres e instituciones. Entonces, ahí se ve a qué espíritu obedecen. Ahora escuchemos a San Pablo, a ese mismo hombre que había perseguido, siendo ya fiel a Cristo. Pablo, dice, pasó algunos días con los discípulos en Damasco y luego se dio a predicar en la sinagoga que Jesús era el Hijo de Dios. Fiel al espíritu de la sinagoga, trabajó en contra. Eso es lo que los que son fieles al espíritu de la sinagoga. Y luego entonces, fiel al espíritu de nuestro Señor, trabajará para la iglesia. Entonces se ven las dos instituciones y los hombres que permanecen hasta el fin de los tiempos, la sinagoga y la iglesia. Y Pablo entonces se ve claramente el contraste porque fue la misma persona, Saulo, perseguidor como ninguno de la iglesia, luego Pablo, llamado Pablo el Pequeño, el más pequeño, también predicador de la iglesia como ninguno.
Continúa, pero Saulo cobraba cada día más fuerza y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Pasados bastantes días, tramaron los judíos un plan para matarlo. Continúa ese plan. Continúa, pero más que nunca, porque ellos lo van pasando de generación en generación, y sobre todo el espíritu que los maneja a ellos, que es el espíritu, como dijimos, satánico, Satanás y sus satélites, ellos le continúan pasando el plan. Ya habían tramado los judíos un plan para matarle. Más adelante, en el capítulo 26 de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, dice: Pablo, mirando fijamente al Sanedrín, dijo: hermanos, yo he procedido con toda buena conciencia ante Dios hasta el día de hoy. Entonces el pontífice Ananías, a los que estaban junto a él, les mandó pegarle en la boca. Pablo respondió: te golpeará Dios, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y mandas pegarme en contra de la ley. Los presentes le dijeron: ¿al pontífice de Dios insultas? Y él dice una frase extraña: no sabía yo que era el sumo pontífice. Sin embargo, muchos dicen entre las interpretaciones que lo está diciendo con sorna, como diciendo: el sumo pontífice no me tiene que pegar a mí, no tendría que pegarme a mí. Claro, exactamente. Estaba ya manejado, por supuesto, ese sumo pontífice manejado por Satanás, hacía rato. De hecho, este pontífice Ananías lo mataron los celotes en Jerusalén cuando empezó la guerra contra los judíos, la guerra de los judíos. Lo asesinaron, así murió, terminó mal. A la noche siguiente se le apareció el Señor Jesús y le dijo: ánimo, Pablo, ánimo. Eso es lo que dice nuestro Señor. No le saca el sufrimiento, ánimo, le dice. Pues como diste testimonio en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Ese es el consuelo que nos da nuestro Señor. Ánimo, anímate para continuar. Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis. Le vi a Él, de nuevo, a Cristo nuestro Señor, que me decía: date prisa, marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Le explica: están ciegos. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también me hallé presente y estaba de acuerdo con los que le mataban y guardaba sus vestidos. Y me dijo: marcha, Pablo, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí le confiesa su pecado, que él había estado cuando mataban a Esteban, es su testigo, tu testigo. Cristo lo perdona, por supuesto, lo alienta, porque él lo dice con dolor. Le vuelve a confesar ese pecado. Pero yo te enviaré lejos. Ese yo te enviaré es la jurisdicción, que no viene de San Pedro, ni de San Juan, ni de Santiago. Cristo le dio jurisdicción, le dio el envío, eso es jurisdicción, envío. Yo te enviaré. Nuestro Señor le da directamente jurisdicción para ir a predicar a los gentiles. Luego continúa San Pablo en el capítulo 26 también: al presente estoy sometido a juicio por la esperanza en las promesas hechas por Dios a nuestros padres, cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus, sirviendo convenientemente día y noche a Dios, esperan alcanzar. Pues por esta esperanza, oh rey Agripa, yo soy acusado por los judíos. Está diciendo que él, por seguir la esperanza que profetizaron los profetas, por esa esperanza es perseguido por los judíos. Aquí entonces se deducen que el cristianismo es la realización de todas las antiguas profecías. Está diciendo esto: yo, por ser cristiano, yo, por cumplir las promesas hechas por Dios a nuestros padres, soy acusado y perseguido por los judíos. Ánimo, dijo el Señor. Y también luego le dirá en Timoteo
dirá San Pablo a Timoteo, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, donde tantas y tantas persecuciones sufrí, de las cuales, sin embargo, de todas me libró el Señor. Siendo fiel, tiene la protección del Señor. Siendo infiel, lo arrasa la sinagoga, lo arrasan los perseguidores, que es lo que le ha pasado a los católicos, le ha pasado a las instituciones. Cuando las instituciones eran fieles, las perseguían y crecían. Cuando ya son infieles y empiezan a coquetear y a hablar con la sinagoga o con sus secuaces, con las otras falsas religiones que dependen de la sinagoga, entonces el Señor los deja en manos de los enemigos. Él fue fiel hasta la muerte y tuvo entonces la protección del Señor. No murió en manos de la sinagoga, no, murió en manos del emperador romano. San Pablo entonces, de ser perseguidor, aventajaba a muchos, y luego de ser apóstol, como dice él, yo soy el que más trabajé como apóstol. Dios lo libró del espíritu que mueve a la sinagoga. Y por ser fiel entonces al espíritu del Señor, se pone en contra el espíritu de la sinagoga. Entonces ahí se ve, entonces, quiénes son los que trabajan para el Señor. En la medida en que son más fieles, más son aborrecidos por la sinagoga y por sus satélites y por los demonios. En la medida en que son infieles, los dejan tranquilos, se relajan, liberalismo, comunismo, mundanismo. Y hoy en día, como sabemos que las dos instituciones tienen, porque Dios lo quiere, la gracia de perseverar hasta el fin, porque los malos dice, esta generación no pasará hasta que se cumpla todos los signos del fin, o sea, la generación que es movida por Satanás, la sinagoga de Satanás, perseverará hasta el fin, cuando Dios la destruya. Pero también está la perseverancia de los buenos, porque las puertas del infierno prevalecerán contra ella, pero hoy en día no están en ninguna institución, porque ninguna institución es perseguida hoy en día. Ninguna es perseguida. Se llevan bien con las cosas del mundo. Habrá algunos hombres que son perseguidos individualmente, algunas familias perseguidas, pero institución no más. Sí, puede ser que podíamos encontrarla, por ejemplo, en los 80, en los 90, al menos con la fraternidad, continuaba con el espíritu que le dio Monsignor Lefebvre, entonces sí era aborrecida por la Iglesia Conciliar. Hoy en día se ponen contentos de ser nombrados por ellos, como decía el padre Seriani, se ponían contentos por estar en el anuario pontificio. Antes era un honor no estar en el anuario pontificio. Entonces eso demuestra, se demuestra el espíritu que lo mueve por la persecución que tienen. Loco de furor estaba San Pablo antes de convertirse. Obligaba a blasfemar, que es lo que hace hoy en día. Persiguen a muerte esta doctrina. Con poder de los sumos sacerdotes, de lo más alto. No van a decir eso. Pero de los más altos de la sinagoga, que es los que manejan el mundo, de ahí bajan todas las directivas para perseguir a muerte los que tienen esa doctrina. Lo buscan como un perro rabioso que tiene un buen olfato y se dan cuenta que son católicos. Persiguen a muerte esa doctrina. Locos de furor. Obligan a blasfemar cuando los encuentran. Tratan de hacer todo lo posible para eso, como están haciendo hoy en día, porque la apostasía es como una blasfemia, o más, o peor que una blasfemia. Al grito de hagan desaparecer de la tierra a esos hombres que no merecen vivir, no quieren lugar para el catolicismo en este mundo, lo vamos a borrar completamente, hasta sus edificios vamos a borrar, vamos a hacer como hicieron los romanos con el templo, no quedará piedra sobre piedra. Y ya lo han adelantado cuando quemaron, por ejemplo, Notre Dame. Ya lo han adelantado. O cuando quemaron las iglesias, acá, las iglesias que antes eran católicas en Chile. Al grito de hagan desaparecer de la tierra esos hombres que no merecen vivir. Sabemos también por San Pablo el mismo, que si queremos ser fieles a la fe de los santos de la iglesia,
seremos perseguidos. Como dice San Pablo, todos los que quieren vivir religiosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. De ahí se ve quién quiere vivir religiosamente según Cristo Jesús, porque es necesario, porque ellos están por todos lados y buscan como perros sagüesos. ¿Quién tiene todavía? ¿Quién vive religiosamente según Cristo Jesús? Y si todavía persevera la fe, es por la insignificancia hoy en día. Porque si se enteran, enseguida ponen toda su maquinaria y casi omnipotente al servicio de su causa, perseguir a muerte esta doctrina. Ánimo, dice Cristo nuestro Señor, no dice más que eso, ánimo. Y también, como a San Pablo, de todas las persecuciones el Señor me libró. Leamos entonces rápidamente esos textos para ver un solo pantallazo. Y terminamos. Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se llegó al sumo sacerdote pidiéndole cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si allí hallaba quien siguiese ese camino, hombre o mujer, los llevase atados a Jerusalén. Estando ya cerca de Damasco, de repente se vio rodeado de una luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que le acompañaban estaban de pie atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y con los ojos abiertos nada veía. Lleváronle de la mano y le introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías, a quien dijo el Señor en visión: Ananías. Él contestó: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo a él: levántate y vete a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso, que está rezando. Y vio en visión a un hombre llamado Ananías. Pablo vio en visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrase la vista. Y contestó Ananías: Señor, he oído a muchos de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que viene aquí con poder de los príncipes de los sacerdotes para prender a cuantos invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque este es para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de sufrir por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa, e imponiéndole las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al punto se le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista, y llenándose y levantándose fue bautizado. Después tomó alimento y se repuso. Luego en Hechos 22, yo soy judío, le dijo a la turba de judíos que lo había encontrado en el templo y lo había sacado para apedrearlo. Yo soy judío. Cuando el tribuno lo agarró, le permitió hablar, y él habló en hebreo y dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel desde mi juventud, según el rigor de la ley patria, celador de Dios, como todos vosotros lo sois hoy. Perseguí de muerte a esta doctrina, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, como podrán testificar el sumo sacerdote y el colegio de los ancianos, de quienes recibí cartas para los hermanos de Damasco, a donde fui para traer encadenados a Jerusalén a los que allí había, a fin de castigarlos. Pero acaeció que, yendo mi camino cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente me envolvió una gran luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Y me dijo, yo dije: ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá lo que has de hacer. Como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, conducido por los que me acompañaban, entré en Damasco. Un cierto Ananías, varón piadoso según la ley, acreditado por todos los judíos que allí viven,
Vino a mí y acercándose me dijo: Saulo, hermano, recobra tu vista. Y en el mismo instante pude verlo. Prosiguió: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad y vieras al justo y oyeras la voz de su boca, porque tú le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué te detienes? ¿Qué te detienes? Levántate, bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, orando en el templo, tuve un éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo contesté: Señor, ellos saben que yo era el que encarcelaba y azotaba en la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando fue derramada la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba presente y me gozaba y guardaba los vestidos de los que le mataban. Pero él me dijo: vete, porque yo quiero enviarte a naciones lejanas. Y por último, en Hechos 26, continúa diciendo: lo que ha sido mi vida desde la juventud, desde muy chico, 12 años, como desde el principio he vivido en medio de mi pueblo, en Jerusalén mismo. Lo saben todos los judíos. De mucho tiempo atrás me conocen y pueden, si quieren, dar testimonio de que he vivido como fariseo según la secta más estrecha de nuestra religión. Al presente estoy sometido a juicio por la esperanza en las promesas hechas por Dios a nuestros padres, cuyo cumplimiento nuestras 12 tribus, sirviendo continuamente a Dios día y noche, esperan alcanzar. Pues por esta esperanza, oh rey, yo soy acusado por los judíos. ¿Tenéis por increíble que Dios resucite a los muertos? Yo me creía con el deber de hacer mucho contra el nombre de Jesús Nazareno, y lo hice en Jerusalén, donde encarcelé a muchos santos, con poder que para ellos tenía de los sumos sacerdotes, y cuando eran muertos, yo daba mi voto, asentía. Muchas veces por la sinagoga los obligaba a blasfemar a fuerza de castigos, y loco de furor contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Para esto mismo iba yo a Damasco, con poder y autorización de los sumos sacerdotes. Y al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo más brillante que el sol, que me envolvía a mí y a los que me acompañaban. Caídos todos a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Yo contesté: ¿quién eres, Señor? El Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, pues para esto me he aparecido a ti, para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y lo que te mostraré más aún, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras los ojos, para que les abra los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban la remisión de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. No fui, oh rey Agripa, desobediente a la visión celestial, sino que primero a los damascos, luego a los de Jerusalén, y por toda la región de Judea y a los gentiles anuncié la penitencia y la conversión a Dios por obras dignas de penitencia. Solo por esto los judíos, al atraparme en el templo, intentaron quitarme la vida, pero gracias al socorro de Dios he continuado hasta este día, dando testimonio a pequeños y a grandes, no enseñando otra cosa, sino lo que los profetas y Moisés han dicho que debía suceder: que el Mesías había de sufrir, que siendo el primero en la resurrección de los muertos, había de anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Como verán, en cada relato de su conversión agrega cosas, y cosas muy interesantes. De ahí sacamos entonces cómo él obedecía al espíritu que domina la sinagoga, y cómo eso continuó, y continuará hasta el fin de los tiempos, hasta que Dios mismo destruya la sinagoga, también por medio de otro instrumento, no él mismo, no él personalmente. Él se reserva destruir al anticristo y al pseudo profeta. De manera que pidámosle a la Santísima Virgen María esa gracia, ser fiel a la fe que tenía San Pablo, a la fe que nos han transmitido los apóstoles y la Iglesia Católica, pero eso significa persecución. Y Cristo nos dice: ánimo, ánimo,
de todas las persecuciones yo te libraré. Y a Dios no le falta poder para librarnos. El problema es abandonar la fe, y ahí sí caemos en manos de los enemigos, cuando nos mundanizan, cuando nos hacen hacer componendas con sus secuaces. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María, ánimo, porque el Señor nos dice lo mismo que le dijo San Pablo, ánimo, aunque no acepten tu testimonio, ánimo. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María que nos alcance de nuestro Señor esa gracia. Hemos recibido la fe verdadera, gratis. Nos pide nuestro Señor que la mantengamos. Eso va a acarrear persecución. Todos los que quieran vivir religiosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y Él nos dice, ánimo, por medio de San Pablo, de todas las persecuciones me libró el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.